Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenos días. Muy buenos días a todos. Queremos darles la bienvenida desde la Dirección de Internacionalización de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a este webinar que hemos preparado para ustedes. Antes de continuar y presentar a nuestro invitado de hoy, quiero hacerles algunas recomendaciones para el correcto desarrollo del webinar. En primer lugar, vamos a solicitarles silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras para poder ver mejor la presentación. Al finalizar contaremos con un espacio de entre 10 a 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas con la opción levantar la mano. Ahora vamos a darle la bienvenida a Raúl Villamarín, decano de la Escuela de Negocios de Woxen University, uno de nuestros socios en India. Raúl Villamarín cuenta con un PhD en aplicaciones de inteligencia artificial y automatización de procesos robóticos en recursos humanos. Las áreas específicas de especialización e interés del Dr. Villamarín Rodríguez son el aprendizaje automático, aprendizaje profundo, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la automatización de procesos robóticos, los sistemas multiagente, la ingeniería del conocimiento y la inteligencia artificial cuántica. Es experto registrado en inteligencia artificial, sistemas inteligentes y sistemas multiagentes en la Comisión Europea. Es coautor de 2 libros de referencia y más de 70 publicaciones. Doctor Villamarín, bienvenido a este espacio y le damos la palabra. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y obviamente muchas gracias por la presentación también. Supongo que para vosotros será vuestra mañana. Yo me encuentro en India, con lo cual para mí será casi buenas noches y es un placer estar aquí con todos ustedes. Primero déjenme compartir la pantalla para comenzar esta presentación. Muy bien. Les explico primero cómo vamos a proceder en la presentación y cuál es la temática de qué tratamos exactamente, qué partes vamos a tocar y qué necesito por vuestra parte. Por vuestra parte voy a necesitar 2 cosas. Una es participación, por otra es preguntas. Normalmente cuando llevo a cabo clases con los estudiantes en cualquier país, no soy partícipe de monólogos por mi parte. Tiende a ser todo muy participativo. De hecho, lo veréis ahora. Voy a necesitar en unos minutos que abráis vuestro buscador y abráis una página web que os voy a dar y pongáis un código. Vamos a hacer una participación, una poll, una encuesta en tiempo real y veremos los resultados también en tiempo real en mi servidor, para lo cual compartiré pantalla. Con lo cual, eso es para lo que tengáis en cuenta, cómo la participación tiene que desarrollarse en la transición de la presentación y del webinar. En tema de la temática, es una temática muy abierta en ese sentido. Vamos a tocar varios puntos que os explicaré ahora, pero el ámbito focalizador va a ser la relevancia de las tecnologías, obviamente tecnologías emergentes, en lo que se conoce como la nueva normalidad. La nueva normalidad, todos sabéis, lo habéis escuchado este término, es lo que ha ocurrido después o post el COVID, el COVID-19. Y de alguna manera ha desarrollado una nueva realidad social, cultural, política y obviamente global en varios ámbitos y en varios términos que veremos a continuación en la presentación. Estos son los puntos que vamos a cubrir uno por uno. En tema de qué es la nueva normalidad, ya lo sabéis, pero de todas formas, como introducción, para aquellos que no sean familiares con el término en concreto, lo trataremos. Y vamos a hacer una transición muy asimétrica, podríamos decir. Vamos a ir desde la inteligencia artificial, que es algo que habéis escuchado seguro, si no sea en las redes sociales, en las noticias, o en películas, o en revistas. ¿Y qué es exactamente la inteligencia artificial? De manera real, no es lo que realmente se está proyectando en las redes sociales. ¿Qué aplicaciones, normalmente móviles, hay con inteligencia artificial que ya usáis
Os voy a dar algunos ejemplos, pero hay muchas más. No son todas, obviamente, son ejemplificadoras únicamente. Luego, algo que sí que se ha tomado mucho la iniciativa, especialmente después de lo que ha ocurrido con el COVID, es los pagos digitales, la no utilización de pago en efectivo, lo vamos a ver. En tema de redes sociales, como ya sabéis, ha habido un boom tremendo porque al final hemos ido de la conexión personal, física, a una conexión digital constante, con lo cual las redes sociales realmente han tenido un crecimiento galáctico en ese sentido. Las videollamadas, los webinars, como el que estamos haciendo ahora mismo, algo que era muy poco común antes, el tener un webinar. De hecho, mucha gente no era familiar con plataformas como Zoom o como Webex o incluso Google Meet, con lo cual estas aplicaciones han tenido un plus en tema de negocios y realmente les ha servido como plataforma impulsadora para desarrollar sus softwares, obviamente. Y luego, como ya dije antes, va a ser una continuación un poco asimétrica. Nos vamos a mover directamente en la robótica. Cuando se trata de robótica, hay varios aspectos. Una es la robótica unificadora, que es únicamente robotics, y por otra parte tenemos la robótica y la inteligencia artificial combinada, que es lo más habitual. En este caso hablaremos de transporte inteligente, que son vehículos autónomos, hablaremos de robots vehiculares, que veremos lo que se trata exactamente, pero hablamos más de robots que se van a implementar en hospitales o en centros de salud debido al COVID. Y luego nos moveremos un poco más en las relaciones sentimentales, cómo se ha desarrollado esa parte tan importante psicológica del ser humano debido al COVID y con la combinación de tecnologías. Y por último, lo que es el futuro laboral, que es algo que la mayor parte de la gente tiene una pregunta, una incógnita en sus mentes de cómo va a ser el futuro de ahora en adelante, cómo se va a tratar y qué va a ocurrir, que es algo obviamente muy importante y que todos deberíamos tener en cuenta. Entonces, a voz de pronto, estos son los puntos que vamos a cubrir. Obviamente, estos son puntos conceptuales. Muchos vienen de mi propia investigación, de mis propias publicaciones y también, obviamente, de mi trabajo. Pero por otra parte, es una parte conceptual. Con lo cual, es muy importante que no solamente toméis nota, pero además de ello, que tengáis las preguntas preparadas para el final del webinar y que podamos tener una interacción que es lo más importante al fin y al cabo. Y tiene que haber un aprendizaje por mi parte y por vuestra parte, con lo cual esa transición tiene que ocurrir. Y como dije antes, antes de proceder con mi presentación, me gustaría ver vuestras opiniones, con lo cual, no sé si sois familiares con esta página web. La página web se llama menti.com, con lo cual, si sois tan amables, por favor, abrir vuestro buscador, cualquiera, no hay ninguna preferencia. Abrir vuestro buscador y ponéis esta página web y escribís este código que veis en la pantalla. Toma nota del código porque para abrir lo que es la plataforma en mi pantalla también tengo que dejar de compartir para poder verla. Con lo cual, toma nota del código y abrir esta página web. Os doy unos segundos y paso a dejar de compartir la pantalla y abro el buscador. Muy bien, vamos allá. Voy a dejar de compartir ahora y abriré el buscador también. Muy bien. Al entrar a la página web, pongáis el código. Espero que el código haya sido correcto. Sí. Muy bien. Pues esta es la pregunta. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando hablamos de COVID y tecnología? Veo en el chat que alguien tiene problemas para responder. Lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Abrís la página web, ponéis el código y os va a dar opciones. He activado hasta 7 opciones, si no recuerdo mal, para que des varias posibilidades. Entonces, puedes poner cualquier término que vosotros creáis que sea conveniente, que os venga a la cabeza después de escuchar las noticias en los últimos 7 meses, 8 meses,
y lo que queda todavía de esta situación. Por lo que veo en las respuestas que me estáis proporcionando, muchos os relacionáis con cambio. Como veréis, en esta plataforma, cuantas más respuestas haya en una palabra en concreto, la palabra va a crecer y el color también va a cambiar de manera acorde. Con lo cual es una plataforma muy útil para ver respuestas en tiempo real y, obviamente, bueno, tener algún tipo de datos también que sean relevantes de alguna manera. Os dejo responder y en unos segundos analizamos vuestras respuestas. Por el momento he visto 26 respuestas, por lo que veo aquí abajo, con lo cual todavía quedan algunas por responder. Muy bien. Vamos a ver las respuestas, porque veo muchas palabras y déjame hacer zoom, así vamos a verlas en detalle. Todavía siguen llegando términos, con lo cual esto va a seguir evolucionando. Vamos a ver. Cuando hablamos de COVID y tecnología, la mayor parte de vosotros piensa en cambio. Esa palabra no ha cambiado, se mantiene. Pensáis en oportunidades, muy bien. Oportunidades es un término muy interesante. Nueva normalidad, obvio, es lo único que las noticias nos han enviado día tras día, con lo cual es un término que ya está incrustado en nuestras mentes. Digitalización, muy cierto. Innovación, educación, acelerado. Transformación, también es un término muy interesante. Por lo que veo, hay palabras hay palabras muy interesantes de manera repetitiva, pero hay otras que me llaman más la atención incluso. Algunos de vosotros habéis escrito luto, otros habéis escrito riesgo, otros habéis escrito descenso y otros habéis escrito descesos. Adiós, también se habéis escrito. Desempleo, perseverancia, incertidumbre. Así que como podéis ver, hay términos que puedes observar se contradicen unos con los otros. Ves que hay términos que son muy positivos y términos que son totalmente lo opuesto, con lo cual esto dice mucho de la mentalidad general de la sociedad ahora mismo en la actualidad, que tienen esta combinación de lo que ocurre en la sociedad normalmente cuando hay revoluciones como el COVID y que conllevan consigo cambios económicos en cambios tecnológicos, como hemos visto, con todo trasladándose a lo online o en línea. Lo que ha ocurrido es que a la gente le da la sensación de, por una parte, incertidumbre y por otra parte, la sensación de oportunidad, la sensación de cambio, la sensación de que algo bueno puede salir de ello y que nuevas habilidades, nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades pueden ocurrir. Con lo cual, esta dicotomía, podemos decir, esta vertiente dual de sentimientos es algo que es común a la mayor parte de la gente. Principalmente aquellos que han sufrido pérdidas de empleo debido al COVID, obviamente van a estar en una posición más, no tan a favor de la tecnología, porque al fin y al cabo la gente percibe la tecnología como algo que le va a arrancar el trabajo y el puesto de trabajo, que no es totalmente cierto, lo veremos en la presentación hoy, pero no ayuda, obviamente, a la combinación del COVID y de la tecnología en este caso. Con lo cual, es interesante ver vuestras respuestas, por lo que veo cerca de 75 respuestas, que está muy bien, teniendo en cuenta que tenemos 67 participantes de media, incluyéndome a mí, con lo cual analicemos que 64 deben estar de los participantes,
75 respuestas no está mal. Muchos de vosotros habéis mandado más de una vez, con lo cual está perfecto. Incrementáis la posibilidad de tener datos. Y realmente eso es interesante, ver este tipo de análisis y ver cuál es la mentalidad y cuáles son los pensamientos en los cuales nos estamos focalizando. Muy bien. Pues espero que habréis disfrutado esta encuesta. Para mí, yo siempre las disfruto porque saber la opinión de la gente, saber dónde estamos, me ayuda mucho a saber cómo llevar el webinar y a llevar la presentación de aquí en adelante. Con lo cual, muchas gracias por vuestra parte, por la participación. Y ahora voy a ir de vuelta a la presentación. Muy bien. Pues estamos de vuelta en la presentación y os voy a enseñar qué es lo primero que vamos a hablar. La nueva normalidad, que ya conocéis perfectamente. No estoy muy al corriente de cómo es la situación en el Perú o en la zona de Latinoamérica en general con el tema de llevar la mascarilla, la distancia social, obviamente tener cierta higiene adicional a la que ya teníamos antes. Pero lo que sí que es cierto es que en la mayor parte de los países las relajaciones en estas tendencias han ocurrido en los últimos 2 meses. Hubo una etapa que sí, la gente sí se lo tomaba en serio y sí mantenían ciertos requisitos como llevar la mascarilla constantemente y la distancia social, pero en los últimos 2 meses se ha notado una tendencia de descenso. La gente se ha cansado, no cree que ese sea un estilo de vida a mantener, a pesar de las posibles consecuencias. Y obviamente lo que ves en la pantalla es una representación de la realidad en muchos sitios, la mayor parte, y una realidad que realmente no podemos llevar a cabo por un tiempo constante o por un largo periodo, porque al fin y al cabo todos sabemos que psicológicamente es difícil de sostener. Con lo cual, la nueva normalidad ha llevado consigo varias revoluciones. Posiblemente la más notable ha sido la pérdida de empleo y, a su vez, la implementación tecnológica a gran escala que bueno, no había en ese momento. No sé si recordáis, ahora puede parecer que hace mucho tiempo, pero cuando la situación del COVID apareció en el mes de febrero, marzo, mundialmente, obviamente eso ya estaba en el mes de diciembre, pero en el mes de marzo aproximadamente, cuando todo el planeta realmente se paralizó, aproximadamente a principios de abril, si os recordáis bien, había ciertas tendencias tecnológicas con las cuales la gente estaba un poco asustada. Por ejemplo, inteligencia artificial, ciertas aplicaciones de blockchain, digamos, incluso redes sociales con Facebook y problemas legales con Facebook. Pero de repente, una vez el COVID apareció, todas estas tendencias se terminaron y la tecnología realmente se implementó a gran escala, sin preguntas, sin ningún tipo de revolución en contra, porque no había posibilidad de revolucionarse, había algo de lo que preocuparse mucho más prioritario. Con lo cual, la tecnología se ha ido involucrando en nuestras vidas en los últimos meses muy activamente y, afortunada o desafortunadamente, no se va a ir muy pronto. Con lo cual, tengamos en cuenta que lo que voy a presentar hoy es algo que ya había antes de una manera un poco más solapada, pero que ahora va a estar muy presente en todas nuestras vidas. Y posiblemente, si la gente, y posiblemente, muy seguramente, los profesionales y la gente en general no desarrollan sus habilidades, sus cualificaciones o posiblemente la habilidad de adaptación, es muy posible que ciertos empleos se terminen. No que haya paro, pero que realmente este tipo de empleos y de perfiles no existan y puedan ser realmente reemplazables de manera permanente. Con lo cual, esto es lo que la nueva normalidad, lo que llaman la nueva normalidad, ha llevado consigo y lo que posiblemente haya sido muy silenciosamente la quinta, incluso la sexta, podríamos decir, la sexta revolución industrial. Técnicamente la quinta es la revolución con el 4 y el 5G y la inteligencia artificial, pero no se declaró como tal. Si queremos llamarla la quinta, está perfecto, pero en términos prácticos, esta, debido al COVID, ha sido la sexta revolución industrial y va a ser difícil analizar a dónde puede llegar realmente. Con lo cual, lo que
Principalmente veo en las redes sociales y canales de televisión, las noticias, en India, en Europa, en América, en Latinoamérica, en Asia en general, es inteligencia artificial en todos lados. Lo que más me llama la atención es que la mayor parte de la gente no sabe lo que es la inteligencia artificial. Y yo creo que esta imagen que podéis ver en vuestra pantalla representa perfectamente lo que es la inteligencia artificial. Está en inglés, pero no importa. Lo que ves es una representación muy gráfica, obviamente de manera sarcástica, de lo que realmente es inteligencia artificial. En este caso, lo que conocéis como inteligencia artificial no existe. No hemos llegado a ese momento todavía. El término se identifica con un momento en el cual la tecnología ha sobrepasado la habilidad cognitiva humana, la habilidad de que haya un humano detrás del mecanismo y que se monitorice de esa manera. Lo que conocéis como inteligencia artificial realmente se llama machine learning o aprendizaje automático en español, y que origina desde las matemáticas y desde las estadísticas principalmente. Tenemos que tener una cosa muy clara. Esta vertiente de la tecnología no es mágica. No estamos aquí para hacer magia, no estamos aquí para predecir el futuro tampoco. La inteligencia artificial no predice el futuro. La inteligencia artificial lo que hace es coge parámetros, coge datos, analiza y encuentra puntos en común y te da respuestas. Es como encontrar simplemente una analítica estadística y a través de varios métodos que a nosotros como seres humanos nos llevaría un rato, de hecho bastantes años, lo hace en segundos, con lo cual por eso pensamos que es un mecanismo muy avanzado, pero no lo es. Es un mecanismo bastante simple, sin muchas complicaciones. La complicación no se encuentra en el mecanismo estadístico como tal, pero en el lenguaje de programación. Ahí es donde se encuentra la complicación. Con lo cual, lo que es el aprendizaje automático o el machine learning no es un área complicada, es un área complicada de aplicar, pero una área complicada de construir. Y la imagen lo representa perfectamente. Estadística es el análisis principal, y después de ello, cuando le pones un buen encuadrado, lo llamas machine learning, lo llamas aprendizaje automático, y en público, para las grandes masas, para los canales de televisión, para las empresas, lo llamas artificial intelligence o inteligencia artificial. Simplemente como un término, un keyword de marketing. Es para vender más porque realmente es un término que se ha vendido mucho en los últimos años y ahora ya tiene como un trending, es como un hashtag, con lo cual se utiliza de manera continua y repetitiva, pero realmente no sabemos lo que utilizamos. Entonces, esto lo veo casi todos los días en las redes sociales y me llama mucho la atención, y realmente por eso es interesante que lo sepáis. Por otra parte, si me preguntáis cuál es la definición realmente de inteligencia artificial, no te lo puedo decir con seguridad porque no la hay, no existe todavía en ningún idioma. Hay definiciones aproximadas, pero no hay una definición estándar oficial. Algo que tenéis que tener claro es que no es una realidad de Terminator. La inteligencia artificial no está aquí para destruir la sociedad, para llevarse los trabajos, ni mucho menos para acabar con lo que es el ser humano en sí, que lo he visto en muchas películas de Hollywood, muchos canales de televisión lo tratan de representar de esa manera, incluso si hablamos de robótica que tiene inteligencia artificial como programación, bueno, ese sistema, digamos, Sofía, el robot Sofía, que a Arabia Saudí le dio nacionalidad, y hubo numerosas teorías de la conspiración de que nos va a destruir, va a terminar con nuestros empleos, demás y demás. Con lo cual, no nos dejemos llevar por este tipo de tendencias que son muy peligrosas, no nos permiten aprender y crean una especie de bias en nuestras mentes que obviamente nos va a crear problemas en el futuro. Con lo cual, si ves, cuando alguien me dice, por ejemplo, que la inteligencia artificial realmente va a destruir el mundo, va a llevarse trabajos, va realmente a tener una diferencia muy importante en los próximos 5 o 10 años, y luego yo, con mis sistemas en la universidad, escribo un algoritmo y le pido que por favor me reconozca un perro de un gato y luego me reconoce un gato como un perro, con lo cual, al fin y al cabo, lo que va a ocurrir es que esta tendencia en las redes sociales de pensar
que este es un sistema extremadamente avanzado y que va a sobrevivir todo, es algo muy poco real y obviamente es una teoría de la conspiración. Tengamos eso en cuenta cuando hablemos de este tema y no nos dejemos llevar. Con lo cual, si hablamos de qué posibles definiciones hay disponibles en el mundo ahora mismo, estas serían dos de ellas. Una es la habilidad del sistema para desarrollar proyectos sin el soporte humano. Y dos es la habilidad del sistema para aprender de la experiencia, que se llama Reinforcement Learning, que es básicamente un término psicológico de la psicología, proviene de la psicología, y se trata exactamente de aprender por error, trial and error. En inglés es poder aprender del error y con la justificación adecuada. Tal cual nosotros aprendimos como cuando éramos niños, tal cual le puedes enseñar a tu mascota dónde hacer sus necesidades, es de la misma forma que le enseñas al sistema, obviamente de forma adaptada, pero el sistema es similar. Con lo cual tengamos en cuenta dos cosas. Una, la inteligencia artificial no es un sistema avanzado en este momento, no existe como tal actualmente, se llama aprendizaje automático. Y por otra parte, tener en cuenta que proviene de las matemáticas, de la estadística y muy principalmente de la psicología, del ámbito de la psicología. De hecho, los fundadores de la inteligencia artificial eran la mayor parte psicólogos primero. Y los que conocéis eran programadores, pero el origen proviene de la psicología, muy principalmente. Con lo cual, teniendo en cuenta que este ámbito se haya ya cubierto, cuál es exactamente la inteligencia artificial, de qué se trata, cómo se lleva a cabo, hablemos de qué aplicaciones hay usando inteligencia artificial de términos generales. Estas son algunas de ellas que encontré bastante interesantes en general. La mayor parte las he usado yo, otras las he usado alguien que he conocido, o un profesor, o algún tipo de estudiante, o incluso colegas en Europa, con lo cual son aplicaciones que se llevan a cabo con inteligencia artificial hasta cierto punto, tal cual se utiliza Google Home o Amazon Echo. Es un chatbot, básicamente, que aprende en cuanto a Reinforcement Learning, aprende de la experiencia, pero no es un sistema perfecto, ni mucho menos. Todavía tiene errores por corregir y eso llevará sus años. La primera que quería discutir con vosotros es Socratic. Socratic, lo que se podría decir de Socratic, lo tenéis escrito en la pantalla, pero lo que se puede decir en una línea es como un profesor personalizado, un profesor tuyo, personalizado, el cual te va a corregir, te va a entender qué errores hiciste en el pasado, te los va a corregir y te los va a monitorear. Con lo cual, es un sistema de estudio bastante útil, si lo sabes utilizar. Si lo utilizas para copiar en exámenes, obviamente no estás utilizando la tecnología de manera adecuada, pero es un sistema bastante útil si lo que quieres es aprender. Es un sistema aplicado a la escuela, con lo cual estamos hablando de la escuela en términos de niños hasta los 15, 16 años. No está todavía adaptada al ámbito universitario por razones obvias, porque hay mucha más cantidad y el desarrollo tiene que ser mucho más avanzado, pero llegará en su momento. Y el chatbot que está utilizando ahora mismo Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, pero normalmente se conoce como Deep Learning, con lo cual no solamente aprende por la experiencia de los errores que tú cometes, pero además de ello aprende de qué errores otros usuarios han cometido y cuál es la tendencia, con lo cual crea una tendencia social de edad, de país de origen, de asignatura en la cual ciertos estudiantes tienen más problemas, demás. Muy útil, muy interesante y opino que realmente va a evolucionar bastante bien en los próximos meses o años si siguen desarrollándola y la gente sigue utilizándola. Por otra parte, otra aplicación muy interesante en un ámbito completamente diferente es Aura. Ahora lo que se trata de hacer es básicamente una especie de fitness training, pero con ámbitos mezclados con yoga, relajación, meditación
ciertas historias, cierta música, con lo cual es una combinación, digamos, sociopsicológica para entender cuál es tu perfil social, cuál es tu perfil psicológico, en qué momento te encuentras más activado, más ciertos niveles de aprendizaje, bueno, no profundo, pero aprendizaje automático, machine learning, la cual hace igual que Netflix. En contenido o en actores o hace es encuentras más disculpar, se desconectó de repente por alguna razón. Un momento. Aquí estoy. Espero que podáis ver la pantalla correctamente. Como comentaba, ahora lo que hace es un tracking de qué momentos de la semana te encuentras más activado o menos activado, cómo, debido a qué razones, también pueden incluso analizar, porque la tienes en el teléfono, con lo cual estas aplicaciones pueden perfectamente analizar todos los ámbitos de aplicaciones que encuentres. Obviamente, los datos van a estar comprometidos, pero al fin y al cabo, todos sabemos que cuando descargamos una aplicación móvil, nuestros datos están comprometidos de por sí, con lo cual hay que tener esto en cuenta y es algo muy importante también. Otra aplicación que tenemos aquí es algo que no creo que conozcáis, se utiliza en India. ¿Me puedes escuchar todos perfectamente? Puedes escribir en el chat si me escucháis perfectamente. Sí, perfecto, Raúl, te Sí, estamos sí. escuchando. Sí, he visto mensajes que ponía que se escucha cortado, por eso pregunto. Vale. Me comentáis si se escucha cortado, no hay ningún problema. Esta es una aplicación, la que podéis ver en la pantalla, que no sé si la conocéis, se usa en India, se llama Arogya Setu. Lo que hace la aplicación es algo que ya han implementado en estos países, si no en todos, que es lo que es el tracking del COVID. También utiliza inteligencia artificial para analizar los historiales de pacientes y analizar cuáles son los síntomas habituales y analizar también cuáles son las regiones en las cuales hay más COVID, cuáles son los niveles y cuáles son los síntomas más habituales de tus vecinos, de tus amigos, de tus conexiones en el teléfono, demás y demás. Con lo cual es una aplicación que ha creado muchas dudas y muchas controversias en términos reales, simplemente porque se ha utilizado para analizar vía GPS, vía teléfonos, en vía contactos de tu teléfono, cuáles son tus contactos, dónde se encuentran, si han viajado en extranjero durante el tiempo del COVID, qué síntomas tienen, demás y demás. Con lo cual, la inteligencia artificial, en este caso Machine Learning, es útil, pero el problema es cuando se utiliza de esta manera, de esta forma social, puede crear no solamente controversias, pero también conflictos de mucho tipo. Con lo cual, hay que tener esto en cuenta. Esto se utiliza actualmente en India, y si no tienes esta aplicación descargada en el teléfono, igual que la tengo yo, porque resido aquí, es que al fin y al cabo lo que te va a ocurrir, no puedes andar por la calle, se te paran las autoridades y te piden el teléfono para ver la aplicación y no está, te pueden arrestar. Si quieres viajar, si quieres viajar en avión, digamos, o en bus, o incluso utilizar un Uber, también necesitas la aplicación, con lo cual lo han implementado de tal forma que han asegurado que todos los datos, todas las localizaciones de todos los ciudadanos estén activadas. Obviamente, de esta manera, pensar que también se crea una cosa, se crea una dependencia tecnológica,
porque tener esta aplicación lo que implica es que todo el mundo debe tener un smartphone, con lo cual no es muy común en India por razones económicas y sociales, pero esto implica que todos los ciudadanos, si quieren moverse, si quieren ir al supermercado incluso, deben tenerla, con lo cual puedes imaginar las consecuencias que esto puede tener en países como India. Muy bien, procedamos a los pagos en línea. Pagos en línea es algo muy interesante que, si hablamos en términos reales, la mayor parte de nosotros en general no lo usamos tanto. Sí usábamos pagos online, net banking y demás, transferencias bancarias, pero aplicaciones como, no todas estas porque esas son más focalizadas en India, os mostraré ahora otras más internacionales, pero aplicaciones como Google Pay o incluso PayPal, estas que veis en la pantalla son aplicaciones en India, que os diré ahora por qué las he puesto aquí, pero aplicaciones más internacionales como Google Pay y PayPal son aplicaciones que antes no tenían tanto tirón, digamos, porque no había necesidad de pagar en efectivo tanto, o sea, de pagar online tanto con aplicaciones. Se pagaba el pago en efectivo, incluso India lo ha prohibido en ciertas regiones, de que solamente puedes pagar con ciertas aplicaciones, con lo cual es algo muy importante que debemos tener en cuenta y estas aplicaciones han crecido debido a ello y solamente debido a ello. Las aplicaciones que os muestro en la pantalla os las enseño porque estas se han no creado, pero han crecido justo al mismo tiempo que el COVID creció. Con lo cual, son aplicaciones que muy convenientemente han salido al mercado en un momento que era conveniente para ellos. Y se han implementado, se han hecho dependientes, y esto ha ocurrido en otros países también. Cuando he hecho una búsqueda hace unas semanas en qué ámbitos bancarios o qué sucursales bancarias o qué tipo de bancos o sistemas se utilizan más en el Perú, me encontré algunos de ellos, como estos que ves en vuestra pantalla. Puede que me haya equivocado, porque depende no he estado en el Perú todavía, pero he estado en países como México y Colombia y demás, y he visto que hay muchos bancos relacionados con BBVA, con Interbank, Scotiabank, con lo cual, teniendo en cuenta estos bancos y teniendo en cuenta los estándares de Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, considerando esto, estos bancos, estos tipos de tarjetas de crédito, estos tipos de clubs que te asocian con puntos, demás y demás, se han ido ya al ámbito online casi completamente. Y incluso Visa y Mastercard han considerado el dejar de producir tarjetas de crédito y débito y crearlas de manera online. Es decir, te darán un número, igual que lo tienes en la tarjeta, te darán un CVV, lo tienes por detrás de la tarjeta, y te darán obviamente lo que sea la contraseña y todos los detalles requeridos por una tarjeta habitual, pero será de manera online y online únicamente. Esto no es una locura, os digo porque yo tengo cuentas bancarias en Europa y he visto que teniendo net banking, teniendo aplicación móvil, he entrado hace unas semanas y he visto que, después de que me enviaran un email notificándomelo, que todas las tarjetas físicas que ya tenía no son inválidas, pero no, van a dejar de ser utilizadas en 2021 y a partir de ahora se utilizará una tarjeta virtual. Con lo cual, cuando ves la aplicación móvil, verás que hay una especie de imagen digital de tu tarjeta, no una foto, pero una imagen digital, y tienes dos opciones, la puedes activar o la puedes desactivar, sin más. Y la utilizas de manera digital únicamente. Tiene un código QR y tiene otros ámbitos para que pagues en las tiendas, igual que puedes pagar con Amazon, y no se utilizará ningún tipo de contacto físico en ese sentido. Con lo cual, pregunta a alguien en el chat para utilizar con NFC. No es solamente eso, hay otros sistemas. De hecho, muchos bancos han considerado incluso, te puedo comentar, muchos bancos en India, incluso en Europa, han considerado utilizar chips. Chips, no de los chips que tienes en la tarjeta, pero chips implementados en el cuerpo del cliente en particular, que no es algo tan lejano en tiempo, porque
Elon Musk con sus empresas ya lo pensaba. Con lo cual, no es algo tan radical, pero es algo que sí que va a llevar un proceso de adaptación, de recepción, y que la gente lo acepte es algo muy complicado, no algo tan sencillo. Y tengo mis reservaciones al respecto porque obviamente no va a ser tan factible, si lo piensas, que te pongan un chip y lo conectes con todos tus datos, redes sociales y cuentas bancarias y hagas pagos con tu muñeca, por ejemplo, que es algo que ya consideraban los bancos hace unos años y ahora con el COVID es casi un impulso, es casi un por favor hazlo porque no hay otra opción. Con lo cual, pensar en ello, os dejo aquí con esta idea de que esto puede que ocurra, no es algo tan surrealista, podría haber sido surrealista algunos años atrás, pero ahora es algo bastante realista y bastante posible incluso, me atrevo a decir. Con lo cual, tenerlo en cuenta es algo que puede que ocurra. Elon Musk ya ha hecho experimentos con implementación de microchips en el cerebro de animales, posiblemente humanos también. Y si eso ha ocurrido ya, es muy probable que podamos tener chips en nuestras muñecas y hacer pagos con el mismo sistema sin ningún tipo de problema. Con lo cual, ahora mismo es cosa vuestra pensar si realmente estáis dispuestos a implementaros y a proceder con este tipo de sistemas o no. Lo que es interesante es pensar que igual no tenemos opción. Ahora mismo os lo estoy preguntando si queréis o no queréis hacerlo, pero igual en algún momento los gobiernos deciden que no hay opción y lo tenéis que hacer igual que hay que sacarse el pasaporte o sacarse un carnet de identidad. Con lo cual, es algo que puede crear controversias, realmente crear controversias y revoluciones sociales, pero es algo no poco probable, digamos. ¿Cuáles son las contras de hacer pagos online hoy en día y que muchos han sufrido ya? Obviamente los scams, que conocéis perfectamente, que se relacionan con problemas de ciberseguridad principalmente, y por otra parte los DDoS. DDoS es en inglés el Denial of Service, es básicamente la sobrecarga del servicio de la aplicación o del sistema o de tu banco, con lo cual permite el acceso a la base de datos y por cuenta propia a tus cuentas bancarias y obviamente a transferencias. Y por otra parte son los robos de identidad. Los robos de identidad ya ocurrían antes, pero ahora de manera online con aplicaciones como Google Pay, PayPal, obviamente es mucho más peligroso porque tu cuenta bancaria está directamente unida a la aplicación móvil y si eres capaz de atravesar la aplicación móvil y el firewall, eres capaz de directamente acceder a la cuenta bancaria también. Con lo cual es una problemática bastante potente. Ya he leído de numerosos casos de gente que ha perdido todos sus ahorros porque bueno, han unido su cuenta bancaria a Google Pay, PayPal y demás. Y ahora, obviamente, se han metido en ámbitos legales con empresas como Google, con las cuales no vas a ganar nada realmente. Pero esto ocurre debido a las circunstancias actuales en las cuales todo se ha trasladado al ámbito online y tiene sus contras de manera obvia. Por otra parte, tenemos las redes sociales que todos conocéis perfectamente. Aquí no creo que haya mucho que tenga que decir, pero sí creo que hay algo que tenga que comentar al respecto de el incremento de conexión y de uso. En la imagen que veis en nuestra pantalla está en inglés porque, bueno, el origen de los datos está en inglés también, pero quiero que os focalicéis en una cosa en particular, algo que también me llamó a mí la atención cuando vi los datos reales. Esto es un resumen, obviamente. Hay un report mucho más extendido en la página web de Hotsuite, como ves en la parte baja, en la parte derecha, es el origen de los datos. Pero este es un resumen y algo que me llamó bastante la atención es el incremento de uso de las redes sociales por un 23%, que es una cuestión masiva de población, porque si consideramos que hay 7.000 millones de personas en el mundo, aproximadamente, y ya había alrededor de, digamos, 3.000 millones utilizando las redes sociales de manera habitual, un 23% de incremento, además de estos 3.000 millones, es un incremento bastante notable
Con lo cual, esto conlleva varias cosas que no sé si os habéis parado a pensar. El uso de aplicaciones como Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, WhatsApp, demás y demás, conlleva varias cosas. Una, tus datos están completamente comprometidos. Dos, no solamente tus datos, pero además de ello, tu psyche, tu psicología, tu personalidad se compromete a la aprobación social. Se compromete a ser capaz de sobrellevar lo que otros hacen, verlo a diario y tratar de hacer lo mismo. Eso es un problema que ocurre en aplicaciones como Instagram y Snapchat principalmente. Y, por otra parte, es el control de estas aplicaciones en el ámbito social. Muchas de estas plataformas han originado protestas, asesinatos, incluso actos de cierta índole terrorista, con lo cual no son aplicaciones que solamente se usen para conectar con otra gente, pero también se utilizan como aplicaciones de uso de control mental, podríamos decir, de influencia mental, de influencia psicológica. Con lo cual, me preocupa bastante ver estos datos y ver un 23% dependientes de las redes sociales de incremento, además de los que ya había, considerando que aplicaciones como Facebook y demás utilizan inteligencia artificial para analizar tus datos, el origen de tus datos, de dónde provienes, qué país, qué raza, qué ámbito, o en términos de edad, en términos social, en términos profesional. Con lo cual, todo se analiza a la perfección. Y lo mismo ocurre con aplicaciones como Netflix o como Amazon Prime. Analizan lo que ves, cuánto tiempo lo ves, qué tipo de programas, qué tipo de contenido, en qué horario. Todo se analiza perfectamente, con lo cual te encuentras en una situación en la cual la tecnología ya ha dominado la sociedad. No hay nada dejado al azar. Y esto es algo muy problemático. Y no sabemos cómo va a evolucionar. Pero realmente va a llegar a un punto en el que vamos a poner la marcha atrás. Con lo cual, tendremos que tener esto en cuenta. Por otra parte, tenemos las videollamadas, que es algo que ya sabéis perfectamente debido al COVID. Yo creo que todos hemos utilizado WhatsApp Video, Google Meet, Zoom y cualquier otro tipo de aplicación, incluso Microsoft Teams. Con lo cual, esta imagen que ves en la pantalla es algo que yo creo que ha llegado a ser ya lo habitual. Yo creo que esto es lo habitual y esto es la nueva normalidad como tal. Y incluso si la situación se normaliza de nuevo a lo que ya era antes del mes de abril, e incluso en esa situación yo creo que vamos a seguir en una tendencia muy, muy similar a la que ya estamos ahora mismo, porque hemos detectado que las videollamadas son muy cómodas. No hace falta trasladarse, no hace falta viajar tanto, no hace falta invertir tanto tiempo, incluso en investirte. Mucha gente lo ha hecho. Con lo cual, ha creado un estilo de vida más sedentario que no es positivo, pero tiene sus ventajas de cierta manera y la gente lo observa también. Por eso muchas empresas ya han dado el trabajar desde casa como la nueva normalidad hasta al menos junio o julio del año que viene. Con lo cual, esta ha sido la tendencia por el momento. Y aplicaciones que conocéis, las de siempre, que yo no creo que haya falta que mencione. Una de ellas la estamos utilizando ahora mismo para llevar a cabo este webinar. Y esto es algo que, por ejemplo, si yo estoy en India y quisiera hablar con vosotros, tendría que haberme trasladado al Perú, viajar, invertir tiempo en ciertas inversiones económicas y viajar. Obviamente es un sistema muy diferente. Conectar con vosotros personalmente de manera física me da muchas más ventajas y a mí y a vosotros de conectar en ámbitos emocionales, psicológicos, que no puedes hacer en el ámbito online, por esas razones obvias, pero el ámbito online también te permite, obviamente, el tener en cuenta que puedes hacerlo en cualquier localización y en cualquier horario también. Ok, antes de que proceda, veo dos comentarios en el chat.
Veo que alguien comenta, Juan Carlos comenta que habría que implementar una regulación de país. Yo creo que cada país de cómo se regulan estas aplicaciones, que llegarían, bueno, cómo se utilizarían, de hacer pruebas de error y demás. Esto es algo complicado porque estas aplicaciones son mundiales ahora mismo, con lo cual hacerlo país por país es algo un poco factible que yo diría que sí, pero el problema es que estas empresas no serían muy factibles al respecto porque perderían negocio si muchos países realmente no quieren adquirirlas. De hecho, Zoom como plataforma era rechazada por países como... Raúl, ahí no te estamos escuchando. Sí, perdona, se Sí, cortó de nuevo. Sí, ¿me escucháis perfectamente y me ves, supongo? sí, perfecto, ahora sí. Este es el problema, bueno, antes de comenzar, este es el problema en India. Muchas veces, la mayor parte de las veces la electricidad o el wifi se va. No es algo que pueda hacer nada al respecto, con lo cual es lo que ocurre. Lo que estaba comentando es el tema de Zoom. Era una aplicación que la había desarrollado ya Estados Unidos, la había rechazado ya Estados Unidos porque provenía de China, la había rechazado Europa, pero al final, porque es la más conveniente y más habitual, se ha quedado y de hecho es la más común ahora mismo, junto con Microsoft Teams. Sí, Daniel comentó en el chat de Social Dilemma. ah, es un documental muy interesante, de hecho lo recomendé en mi LinkedIn hace unas semanas y os lo recomiendo, es algo bastante interesante. Obviamente es un punto de vista básico, pero es algo que todo el mundo debería saber. Por otra parte, el transporte inteligente. Aquí vamos a pasarlo más rápidamente. Solamente quiero cubrir dos puntos. Uno, lo que ves en la pantalla es cómo se estructura un vehículo autónomo con una cámara, varias cámaras de hecho. Realmente tiene 6 cámaras alrededor del coche, del vehículo. Tiene ciertos sensores y cómo funciona la dirección del conductor del volante es a través del GPS y de las cámaras. Con lo cual, teniendo esto en cuenta, ¿por qué deberíamos tener más vehículos autónomos? Sí, hay pérdida de empleo, de acuerdo, pero ¿por qué deberíamos tener más vehículos autónomos junto con realidad aumentada? Por una parte, reduciría el tráfico, ya que seguirían las normas a la perfección sin ningún tipo de incurrencias. Por otra parte, evitaríamos aglomeraciones de varios tipos, especialmente en países como India, China y demás. Otra área que es interesante sería el analizar qué vehículos transportan pacientes de COVID-19 positivo. Aquí tengo mis preguntas al respecto, pero lo veremos. Y por otra parte, sería la prevención de accidentes. Es decir, si somos capaces de prevenir que se rompan las normas de seguridad vial, por eso, si seguimos esa lógica, no debería haber accidentes tampoco. Veréis aquí a lo que me refiero. Espero que el vídeo lo veáis perfectamente. Puede que haya un poco de lentitud al compartir pantalla, pero lo veréis a pocos. Esto es un sistema de realidad virtual, con lo cual lo que podéis ver es cómo la carretera se analiza. Tal cual el coche está más cercano al mío, el color cambia a rojo. Si está tal cual se aleja, cambia de amarillo a verde. También analiza la velocidad, analiza las marchas, analiza la distancia, analiza bastantes parámetros, con lo cual puede ser utilizado en varias áreas y si lo implementamos a nivel global, obviamente puede haber una revolución industrial en el ámbito de la automoción que realmente puede tener una diferencia. Por otra parte, tenemos los robots vehiculares. Aquí es algo bastante interesante porque hablamos de los robots de COVID. Estos robots, los habéis visto seguro en las noticias, lo que hacen es transportar o bien medicinas o bien ciertos utensilios de algún tipo. Pero, ¿por qué son importantes
es porque evitan el contacto físico cuando realmente no podemos tenerlo en un hospital o en centros de salud, y se utilizan pues, básicamente para reemplazar a las enfermeras habituales, no por reemplazarlas en el ámbito laboral, pero simplemente para evitar que haya más contagios. Con lo cual, son útiles en ese sentido. Son robots que no son muy avanzados, no pueden desarrollar bastantes aplicaciones. Es muy sencillo, sin ningún tipo de complicación como tal, pero sirven para el ámbito que fueron diseñados y se utilizan de manera acorde. Desde el mes de marzo hasta ahora todavía se siguen utilizando. Por otra parte, tienes este robot que se conoce como Spot. Este robot fue desarrollado por una empresa de robótica estadounidense que se llama Boston Dynamics, con lo cual este robot se puede utilizar de nuevo para prevenir la distancia, para asegurar la distancia social y prevenir la expansión del COVID, y se puede utilizar para, como veis, conectar con otra gente, transportar diferentes tipos de mercancías y demás. Dejadme ver el chat, así veo si hay algún tipo de comentario o pregunta que deba contestar. Muy bien, déjame continuar. Entonces, las relaciones sentimentales es algo muy importante para el ser humano, y la situación actual parece algo como esto, o al menos esto es lo que nos quieren hacer creer al respecto, pero la realidad no es tanto esto como esto. El peligro de tener aplicaciones como estas para relaciones sentimentales es que se va a perder un elemento muy importante, no solamente el contacto físico, pero un elemento muy importante que es la introducción personal, lo que es la primera impresión a nivel personal, sin ser una primera impresión digital. Yo conozco a personas que realmente se han conocido, han tenido una relación por un par de años y se han incluso casado después de conocerse en Tinder. Con lo cual, son aplicaciones que sí te ofrecen esta posibilidad, pero por otra parte, hay que tener en cuenta que nos pueden crear diferentes tipos de limitaciones o de inconvenientes incluso, y no se pueden utilizar como un reemplazo del contacto habitual o el ámbito habitual de conexión humana como el que teníamos antes. Y estas son aplicaciones que se han utilizado incluso más ahora debido al COVID. Y ahora vamos a una parte muy importante, la última parte de mi presentación, que es el futuro laboral. El futuro laboral se va básicamente a focalizar en ámbitos que son la inteligencia artificial, el Internet of Things, la robótica, el blockchain y el quantum. Estos 5 ámbitos. Ahora bien, ¿qué aplicaciones o qué posibles desarrollos podría ocurrir con ellos? Por ejemplo, esto es una aplicación para la identificación del cáncer, de diferentes tipos de cánceres. Esto lo grabé yo con un estudiante, con lo cual es trabajo personal que hemos hecho en la universidad. Lo que hace la plataforma es, os lo muestro ahora y paro la pantalla, un momento, aquí. Lo que hace la plataforma es, tenemos análisis de rayos X aquí, en este caso de diferentes tipos de cáncer, cerebral, páncreas, pulmón, demás y demás. Y los analizamos, los subimos a la plataforma de aprendizaje automático, y lo que va a hacer el sistema es, al analizar la imagen, nos va a decir qué tipo de tumor es, cuál es la probabilidad de que desarrolle nivel 1, 2, 3, etcétera, y cuál es el posible tratamiento, incluso cuáles son los años o el tiempo, estimación de tiempo que pueda llevar a desarrollar. Esto lo hemos desarrollado para principalmente cáncer de piel y cáncer de mama, principalmente porque teníamos más datos más relevantes para ello. Lo hemos implementado en un hospital en India, en la ciudad de Mumbai, y posteriormente también desarrollamos una aplicación móvil con la cual tú coges tu teléfono con la cámara, lo analizas,
igual y directamente te sale el diagnóstico, obviamente, aproximado de lo que podría ser. Esto no se usa para sustituir a los doctores habituales, se utiliza para complementar el diagnóstico de un doctor humano, no para sustituir al doctor humano. Alguien pregunta en el chat cuál era el último ámbito. El último ámbito era el quantum computing. La aplicación que os estoy mostrando ahora mismo es para identificar tipos de cáncer y el estadio del cáncer también. Hay aplicaciones ya, obviamente, que se utilizan para este tipo de ámbitos, pero nosotros buscábamos una aplicación que se focalizara más en cáncer y también en qué tipos de cáncer. Con lo cual, hemos cogido dos principalmente, de piel y de mama, que realmente han tenido efecto y han tenido ciertos resultados positivos también. Por otra parte, es la impresión de órganos en 3D. En este caso, se utiliza para órganos humanos en 3D que se puedan utilizar para trasplantes de varios tipos. Y esto está todavía en desarrollo, pero es una combinación de inteligencia artificial, de robótica y de quantum computing también. Otro ámbito que puede ser el futuro de la agricultura es la utilización de drones. En este caso, os muestro muy rápidamente. Lo que hace el sistema es analiza con imágenes de dron cuáles son los tipos de cultivo, cuáles están, donde puede haber más sequía, más infestaciones de diferentes insectos y cuándo pueden ocurrir. Se basa básicamente en datos pasados, os muestro ahora mismo, y luego me dará resultados estadísticos de en qué regiones en particular o en qué periodos de tiempo en particular puede que se utilicen y cuándo es más necesario incrementar la cantidad de agua o la cantidad de pesticidas y demás en base a las imágenes recolectadas y en base a los datos que se han obtenido a través de los análisis en el campo que hemos subido a la plataforma también. Con lo cual, esto es cómo funcionaría en términos generales. Y se utilizan cámaras como esta que podéis ver en la pantalla, que se implementan en el dron. Y el dron, obviamente, todos los días analiza las imágenes, nuevas imágenes, y se analizan de manera acorde. Y por último, esta aplicación es algo muy básico. Este es un ejemplo para vosotros, pero esto se utiliza ya en el reclutamiento de personal para analizar sus emociones, cuando dicen la verdad, cuando no, si están siendo totalmente honestos en ciertos ámbitos de su perfil, incluso con empleados que ya están en la empresa, cuál es el ámbito psicológico normal, habitual, cómo se encuentran. Te permite analizar muy bien, obviamente con ciertas limitaciones, cuál es la situación psicológica de cierto personal. Y algo que estuve pensando antes de que proceda con la conclusión de mi presentación es, he comprobado que en el Perú hay un mercado muy interesante que es el de las alpacas. En este caso, estuve pensando, y obviamente sería interesante tratarlo con alguno de ustedes de manera offline, a través de LinkedIn incluso, analizar a través del aprendizaje automático cuál sería el comportamiento de las alpacas o su comunicación en base a varios datos y poder ver también cuándo la producción del tejido que producen sería más factible, la calidad. Son cosas que he estado haciendo un poco de investigación al respecto y algo que también encontré interesante, con lo cual, sería un ámbito que no se ha investigado todavía y es algo que sería realmente interesante tratarlo. Y por último, antes de que concluya y podemos hacer la ronda de preguntas y respuestas, es cuáles son las contras de la implementación tecnológica. Por una parte es obviamente el agotamiento, el constantemente mirar una pantalla
nos va a agotar psicológicamente y físicamente. Por otra parte es el desgaste psicológico, que es obvio que ya está ocurriendo, el desarrollo de ansiedad, que la mayor parte de la gente ya sufre, y por último, lo obvio, que es la pérdida de contacto físico, que va consecuentemente a originar los otros parámetros también. Con lo cual, estas son áreas que hay que tener en cuenta y que debemos considerar. Y por mi parte, concluyo mi presentación. Ahora os dejo la plataforma para vosotros, para las preguntas. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por tu presentación, excelente todo el contenido. Ahora vamos a dar espacio a preguntas que tenga el público. Nosotros les compartimos un instructivo de levantar la mano para que podamos habilitarles el micrófono y hacerles las preguntas directamente a Raúl. Aquí tenemos a alguien que no llegó a leer su nombre porque tiene unos numeritos. Le voy a dar la palabra a esta persona. Adelante. G6, MBA. No llegó a leer tu nombre. Buenos días, Juan Carlos Huarac. Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Raúl, yo tenía una pregunta aquí, bueno, muy interesante toda la información, muy buena, y de calidad se nota. Yo quería preguntar sobre el tema, en el tema laboral, más que todo a nivel de repente de los jefes. Mucho hoy en día de los jefes analizan mucha data, ¿no? Mucha información y toman decisiones en base a ello, ¿cierto? Entonces, ahora lo va a hacer la inteligencia artificial y está migrando para ese camino, ¿no? Estas personas, este grupo, ¿no? Los jefes, los gerentes, ¿no? ¿Por dónde, qué es lo que mínimamente ahora, yo sé que ahora de repente no sabemos qué es lo que tendrían que hacer al 100%, pero ¿cuál sería lo mínimo que tendrían que hacer para mantenerse a la vanguardia y no quedarse desplazados, ¿no? O no quedar desplazados un gran grupo de personas que se mueven en el grupo, ¿no? Que se mueven en ese rubro, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, gracias. Así que déjame entender la pregunta. Básicamente, te gustaría saber cuáles son las perspectivas de los directivos en general con respecto al futuro laboral en base a diferentes habilidades en comparación con la tecnología. Claro, o sea, ¿qué conocimientos de repente deberían de tener? ¿Qué competencias deberían destacarse mínimamente para que no queden desplazados, ¿no? Porque definitivamente la inteligencia artificial va a desplazar puestos laborales. No con el 100% de su capacidad, obviamente, porque estamos en proceso, pero de cierta manera sí, gradualmente lo va a ir haciendo. Entonces, ¿cuál es la recomendación que podría darse? En realidad eso es para cualquier profesional, ¿no? Sí. Pero lo pongo de esa forma. Gracias. Básicamente, mi recomendación sería, en cualquier ámbito de laboral que os encontréis, cualquier sea el perfil, encontrar qué tipo de necesidades la empresa o empresas pueden tener y relacionarlas con el ámbito de la inteligencia artificial principalmente y ser capaces de aprender, obviamente, el lenguaje de programación, algunos de ellos como Python, por ejemplo, y empezar a aprenderlos poco a poco. Hay muchos cursos online e incluso YouTube, con lo cual no es algo complicado, pero es algo que sí que necesita tiempo y dedicación, como todo en la vida, y es algo que es lo que va a ser el futuro como tal, porque la robótica, el quantum, blockchain, inteligencia artificial, la mayor parte de ellos dependen del lenguaje de programación. Pero además de ello, además de lo que es la programación y el ámbito tecnológico o técnico, algo que he encontrado que empresas buscan más y no encuentran, que es algo muy curioso, es la capacidad de pensar, la capacidad de tener un ámbito que seas capaz de analizar en el ámbito tecnológico, pero a la vez seas capaz de analizar en el ámbito filosófico también. Es decir, Google, por ejemplo, hasta el año pasado reclutaba más filósofos que software developers. Esto ocurre porque han encontrado que los software developers no eran capaces de pensar soluciones, eran capaces de programar solamente ejecutaban, no pensaban.
Ahora quieren gente que piense y ejecute, ambas. Con lo cual quieren este tipo de perfil técnico directivo, es lo que están buscando. Y esto es a donde realmente se dirige el futuro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Claro. Y bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Francesca. Adelante, Francesca. Francesca, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muchas Adelante. gracias. Yo tengo dos consultas. Una va por el lado de si la inteligencia artificial en el futuro podría reemplazar totalmente el capital humano, el factor humano. Y la otra es, ¿qué pasa con aquellas organizaciones que no pueden adquirir niveles o grandes niveles de inteligencia artificial? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el negocio, con la continuidad del negocio? Muy bien, muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta, ¿va la inteligencia artificial a terminar con el empleo o reemplazar puestos de trabajo? Sí y no. Va a reemplazar puestos de trabajo que son más administrativos o cléricos, digamos, en naturaleza, como puede ser de los puestos de recursos humanos, por ejemplo. Pero por otra parte, no va a reemplazar puestos de dirección o, digamos, mayormente de dirección, pero a la vez que reemplazas estos puestos básicos, nuevos puestos de trabajo se van a originar, con lo cual es una reciclación más que nada, es un reciclaje de puestos más que un reemplazo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que va a haber un proceso de adaptación. Puede es un futuro de reciclaje, va a llevar unos cuantos años, como ya dije, y a través de ellos cómo va a evolucionar la sociedad. Esto ocurrió en revoluciones industriales anteriormente, no es nada nuevo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que esto es lo que va a ocurrir, lo que ya ocurrió, lo que está ocurriendo ahora mismo y lo que va a ocurrir en los próximos 5 años. Por otra parte, la pregunta al respecto de empresas que no puedan, no sean capaces o no deseen implementar tecnología de este tipo de inteligencia artificial, digamos, ¿qué va a ocurrir con ellas? Hoy en día solamente tienes dos opciones. Una es te adaptas o mueres, no te queda otra. En términos de empresas me refiero. Con lo cual, si te adaptas, puede que tengas algún tipo de posibilidad de competir. Si deseas quedarte en los ámbitos estándar antiguos que te funcionaron anteriormente, obviamente eso va a caducar, viene con fecha de caducidad ya. Con lo cual tienes que tener en cuenta eso. Hay muchas empresas que no son capaces de invertir, pero no ser capaz de invertir no es lo mismo que no desear utilizarlo. Y al fin y al cabo, este tipo de aplicaciones no son caras. Obviamente, si quieres contratar a gente que ya lo sepa hacer, sí es caro porque tienes que pagarles, pero si lo quieres desarrollar tú mismo, no es caro, realmente es muy, muy barato. Solamente necesitas un ordenador con ciertas particularidades técnicas y además de ello nada más es requerido. Con lo cual es más una cuestión de quién quiere realmente lanzarse a la piscina y hacer el cambio, más de quién puede hacerlo. Gracias. Perfecto, vamos a darle la palabra a Rocío Suárez. Adelante, Rocío. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Quisiera preguntar qué elementos faltarían para poder potenciar el Quantum AI o poder aplicarlo más a la realidad. Más a la realidad. ¿A qué te refieres por más a la realidad? Porque lo que tengo entendido es que todavía funciona como concepto, como teoría. No, funciona ya actualmente, pero no funciona en el ámbito, digamos, en el ámbito habitual social. No es como la inteligencia artificial que hay en chatbots. Es un ámbito más restringido a la investigación, más restringido a empresas como IBM, Microsoft o incluso universidades. Pero sí que se utiliza principalmente, como dije antes, en la impresión de órganos 3D se utiliza incluso si deseas en la identificación de ciertas consecuencias físicas como el cáncer,
Y el proceso, hay que entender una cosa muy sencilla, el proceso del quantum, digamos, de forma más básica es darle un impulso de aceleración a la inteligencia artificial. El quantum es mucho más veloz, mucho más dinámico y tiene una calidad de significancia de datos y de resultados mucho más elevada que lo que es la inteligencia artificial estándar. Con lo cual, es un nivel, unos niveles adicionales a lo que ya sabemos, pero no es una revolución completa por sí mismo. Va en combinación con lo que ya existe. Con lo cual, va a llevar unos años para aplicarlo en lo que es en smartphones o en vehículos. Unos años me refiero al menos 10, 15, incluso 20 años, porque se necesita una inversión de capital significante y hay que tener esto en cuenta, que no todos los países o empresas pueden o están dispuestos a invertir cierto capital. Ok, gracias. Perfecto, le vamos a dar la palabra a Miguel Seminario. Adelante, Miguel. Sí, ¿qué tal, Raúl? Gracias por la presentación bastante buena. Lo que quería preguntar es que si hay algún cálculo estadístico, digamos, a que podamos decir con estas nuevas tecnologías, cómo nos ha ayudado a frenar un poco el COVID, ¿no? O sea, sin tecnologías, ¿cómo hubiera sido? Y con tecnologías. No, porque digamos, a nivel mundial colapsó el sistema económico, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ha ayudado las tecnologías? Sin tecnología hubiera sido un desastre y con tecnología ha sido también un desastre, simplemente porque la tecnología por sí misma no es un mesías. El problema del COVID con la tecnología no es que la tecnología no haya facilitado de alguna manera controlar, que todavía no está controlada, pero de alguna manera tratar de controlar la situación. El problema es social. El problema es que la sociedad no estaba preparada para esta situación y, por otra parte, cuando la situación ocurrió, tampoco estaban preparados para asumir lo que conlleva el quedarse en casa, el aislarse. Entonces, no importa realmente qué tipo de tecnología tengamos, si no sabemos utilizarla y no somos conscientes de cuál es el ámbito o el destino de usar esa tecnología. Sí, la tecnología se utilizó muy bien para conectar online como estamos haciendo ahora mismo, pero amén de ello, aparte de los robots en hospitales, que tenían un efecto mínimo al fin y al cabo, porque no infectas en el hospital, pero te infectas en algún otro lugar, con lo cual no es tanto el problema de sí o con tecnología, pero más en el ámbito de sin o con sentido común, que ha faltado bastante en los últimos meses, mayormente en el ámbito social, pero también en el ámbito político. Con lo cual, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante. Perfecto, muchas gracias. No estamos teniendo más preguntas, Raúl, así que para finalizar este webinar, los invitamos a todos a tomar una foto final. Siempre solemos hacer eso, los invitamos a que enciendan sus cámaras y tomamos una foto final con los participantes. Vamos a esperar si alguien más se anima a prender las cámaras. Excelente, muchas gracias a todos por participar de este webinar internacional. Nosotros desde Centrum PUC, desde el área de internacionalización, nos esperamos en los próximos. Y muchas gracias, Raúl, por participar. Sabemos que es casi medianoche en India, ¿verdad? Así que ya te dejamos descansar. Muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen bonito. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.